Y Ajá. después, y no me dejarán mentir, te tapan tu cara con una sábana blanca y te ponen una vela enfrente que les está simbolizando de que no vean más allá de la luz que yo te estoy dando. Claro. Esa luz que yo te voy a pasar, esa sabiduría que yo te quiero transmitir nada más. Es un ritual que saque cada quien sus conclusiones porque les tapan la cara. del fuego en Los Ángeles. Mm, Explícanos el ritual que es la misa, porque yo, obviamente, están simulando un sacrificio, un sacrificio. toman sangre, Sí. simulada, obviamente, Ajá. No. comen carne. No simulada. A ver, explícame eso porque... No simulada. He aquí donde muchos me han atacado. Y yo sé que este va a ser otro de los capítulos bien controversiales por las predicciones que estamos diciendo, Claro. que son teorías y son cuestiones que estamos analizando, y por esto que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la misa? Es un sacrificio. Aquí es donde el punto donde a mí me decían mucho, oye, es como a ti te vas a lo satánico. Oh, no es satánico. Sabes que la tabla o la mesa donde se está haciendo este ritual de la misa, para mí es una nganga. Sí. ¿Y por qué es una nganga? Tú sabes, o la gente Los elementos. sabe cómo se prepara una parroquia, una iglesia, para que funja como una iglesia, porque no es una casa. Claro. No es una casa, ese lugar fue preparado previo antes de los ojos de la gente. O sea, Sí. la preparación de una parroquia, muy pocas personas saben lo que pasa a puerta cerrada. Ok. Y eso lo hacen los obispos. Hoy lo voy a decir porque ya lo he dicho abiertamente a algunas personas y porque ya hay algunos videos filtrados. ¿Qué es lo que pasa a puerta cerrada? Un obispo o en este caso cardenal a puerta cerrada hace ciertos rituales en este famoso altar. ¿Y qué es lo principal? Abren un boquete en este altar que se supone debería de ser siempre de piedra, porque es la piedra angular. Sí. Se abre un boquete y ¿qué se pone ahí? Se ponen huesos de muerto. Una nganga. Wow, un fémur, un... Porque nosotros le llamamos en la iglesia reliquias. Son huesos de muerto. Huesos de muerto de un santo. Sí, un santo. Y voy a decir un santo porque, pues, imagínate cuántos huesos de Juan Pablo II, pues hay en todas las parroquias, Claro. cuántos huesos de San no sé qué, y todos esos huesitos los llevan por el mundo para que los pongan en los altares. Entonces se van metiendo pedacitos de huesos que llaman reliquias de ciertos santos en ese hoyito. Entonces se va metiendo los huesos de estos muertos para que funjan como receptáculo energético. Se sella con un cemento. ¿Y qué es lo que se hace? Aquí viene lo fuerte. Un sacrificio. Ok. Que esto no se va a hacer ante los ojos de la gente. Se mata una paloma. Y se hace el alfa y el omega, el principio y el fin. Esta sangre se limpia. Y acuérdate que si nos vamos para atrás, acuérdate, Paco, que había los sacrificios de los borregos. Sí. Ahora ya son palomas. ¿Por qué? Porque bajó el Espíritu Santo. Ok. Después se unge este altar con óleos. Aquí en este punto ya sí puede verlo la gente o ciertos invitados especiales. Ya no dejaron ver que se metió en ese altar ni el sacrificio que se hizo. En este de donde dicen, es que están poniendo óleos y ya le echaron incienso y eso pues es bonito, sí, pero no vistes antes lo que se hizo. Pero volvemos a lo mismo, otra vez se vuelve a ungir el óleo y se empieza a purificar con incienso. Volvemos a lo mismo, incienso, óleo. Después se limpia y ahora sí
el sacerdote toca la puerta y el obispo abre la puerta en señal del recibimiento, porque el sacerdote que se levanta Ajá. la parroquia ya viene con la comunidad, con el pueblo atrás. Entonces, entra el sacerdote con el obispo, lo sienta en la sede, que es la silla donde se oficia la misa, y le entrega a la parroquia. Entonces ya vienen los bienhechores del mantelito, le ponen el mantelito al altar, empiezan a prender las luces y se empieza a adornar la parroquia para quedar como la parroquia que es. Aquí viene el punto específico que me decías de la misa. ¿Qué es la misa? Cuando ya se entregó la parroquia, ese receptáculo que se hizo previo, se preparó previo, oculto, va a servir como receptáculo para los rituales diarios que se van a hacer sobre él. Aquí es donde dicen muchos, es que es simbólico. Y lo dicen, fíjate nada más, lo dicen sacerdotes. Sí. Es simbólico. Hombre, entonces estás dudando de tu propio ritual. Entonces estás dudando del milagro eucarístico. Porque por el mundo, ¿cuántas hostias se han vuelto carne? ¿Cuántas? Hay milagros eucarísticos. Sí. Entonces tú, como sede, estás dudando del milagro eucarístico, del poder que se le está dando a ciertas personas para volver esa hostia, ese pan, en cuerpo, en carne, ese vino en sangre. Entonces no es simbólico. Sí está habiendo magia. Claro, sí 100%. está habiendo energía. Y sí estás haciendo un sacrificio en ese lugar. Previo a esto, ¿qué se hace? Se limpia. Cuando tú inicias, ¿qué es lo que vas a hacer? Te van a limpiar. Por eso avientan humo. Previo a esto, ¿qué es lo que hacen para llamar a misa? Tocan campanas. No es para que la gente escuche. Y... como decían los viejitos, significa ven. Ajá, ven. Eso es clásico, sí, clásico. Y no. Acuérdate que dentro de la energía las campanas son receptáculos para limpiar. Por eso se utilizan, o dentro del Tíbet, o algunas religiones utilizan las campanas armonizadoras. Claro, una frecuencia. Hay una frecuencia. Desde ahí estamos preparando lugar para que tenga una frecuencia limpia. Llegan las personas y ¿qué es lo primero que hacen? Es, vamos a limpiarte para que tu conciencia estés bien. ¿Y qué hacen? El acto de contrición, el arrepentirte de lo que hiciste mal. Si no, no puedes entrar a comer. Claro. Entonces te vamos a bañar, te vamos a purificar. Desde ahí estamos haciendo un ritual. Previo a esto, viene algo bien importante que volvemos a lo mismo, la gente no lo entiende ni lo ve. Cuando se va a consagrar, que ya en la mitad ya pasaron las lecturas, ya te leí la lectura del día, ya te di el sermón, viene ahora sí la parte importante, que es la mitad de la misa, la consagración. Cuando los sacerdotes imponen manos. Imponen manos y convierten ese elemento que es una hostia, que es el pan, en carne, y ese elemento que es el vino en sangre. Pero previo a esto, ¿qué hacen otra vez? Tan, tocan campanas. Vuelven a purificar. Para que si en ese momento hay alguna energía negativa, se pueda ir. Para que pueda entrar esta energía positiva. Después de esto, ¿qué? Y vuelven a incensar el altar. Vuelven a limpiar. Entonces estamos haciendo un elemento purificador y estamos viviendo una limpia, hermano. Explícanos el ritual. A ver, ustedes que han ido antes a misa N veces, ¿qué les parece eso? ¿Qué les parece? Después le pone el agua bendita, le ciega. Y no quieren escuchar, pues. Todo un ritual es cuando entran a la iglesia se van a presionar con la piletita que hay con agua bendita, ya se ponen una fundamental. Sí. Por más que les expliques, no entienden.
entiende. Y las campanas, dice que son, en la misa no toca la campanita, Sí. Ujú. eso dice que son especiales, no son cualquier campanilla, son especiales que emiten frecuencias de sonido que te preparan, ¿no? ¿No? Para que recibas espíritus. Ah, sí, 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 me acuerdo. Y se siente una sensación diferente. Ujú. Se sentía. ¿Cómo la ves, Rosita? Ah, Es bien, bien satánica esa religión, ¿no? sí, por eso es que están ciegos andando y se cierran, no entienden. Y nosotros usamos la Biblia católica. Ujú. Y entendemos la palabra. A ver qué lee un católico, no lee, se duerme, se cae los ojos de sueño. Y abre la revista con ahorita, ay, están despiertos, ay, las revistas de vanidad, ¿no? De mundo, de Mm. moda, ay, está que los ojos se les salen. Póngale la Biblia a ver, se cierran los ojos. Al instante se duerme. Al instante, cierto. Es el velo, pues. Ujú. Y todos esos rituales que hacen en el altar al comienzo, que entierran huesos de muerto, dicen, ¿no? En el altar es ahí donde el cura hace su misa. Está consagrado y al maligno. Lo van a escuchar de nuevo en sus casas, ¿ya? Ujú. Cierto. Pone otro, Isabel. Esa casa que se ha quemado también. Todas las casas en California. Sí, y de un hermano nomás no se quemó, ¿no? Sí, estaba llorando, pero le daba pena también que los demás toditos se quemaron. Amén. Dice que Una vez un pastor estaba predicando de la santidad por dentro y por fuera. Un hermano lo interrumpe y le pregunta al pastor: cuando tú te vas a comer un plátano, ¿qué es lo que te comes? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Y el pastor le respondió: lo de adentro. Luego el hermano le dijo: pues así Dios lo que viene a buscar es lo de adentro, no lo de afuera, el corazón. El pastor inmediatamente recibió palabra de parte de Dios. Y luego le pregunta el pastor al hermano lo siguiente: ¿y tú cuando vas a comprar plátanos, en qué te fijas, en lo de adentro o en lo de afuera? Y el hermano respondió: en lo de afuera. Luego el pastor le dice al hermano: pues así dice la palabra de Dios en Primera de los Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santidad es por dentro y por fuera. Tener un corazón limpio es importante, pero vestir como hijos de Dios también es importante. Una vez un pastor estaba predicando. O sea, que es alguien que Ajá. Voy por otra. Una Dame infección. los. ¿Por qué los cristianos muestran tanto rechazo al escuchar que deben de guardar los mandamientos de Dios? ¿Se tratará de una enseñanza mal entendida acerca de este tema? ¿O acaso tendrá que ver con un asunto del corazón que prefiere permanecer en tinieblas a tener que enfrentarse con la responsabilidad de sus pecados? El apóstol Juan, uno de los más cercanos al Mesías, ofreció declaraciones contundentes acerca de este tema. En su primera carta, Juan escribe lo siguiente: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen.
Solo alguien sin conocimiento ignora la definición categórica de pecar. En la misma carta de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, tenemos: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. O como lo dice la Reina Valera, el pecado es transgresión de la ley. Mientras muchos cristianos se burlan en su ignorancia de quienes entienden este asunto y no relativizan el significado del pecado, es el apóstol Juan quien amplía su mensaje. Primera de Juan 2, 3 y 4 nos dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. La evidencia visible, la marca del Espíritu de Dios, es que guardamos sus mandamientos. Es la obediencia a sus mandamientos. Y Juan no deja lugar a dudas. Vamos a seguir viendo lo que él escribió. Dijo Juan: si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Qué palabras tan poderosas e ineludibles, dijo Juan, ¿verdad? Aunque al fin de evitar esta verdad tan clara, algunos afirman que Yeshua, vino con mandamientos diferentes a los del Padre. Juan desmiente en su carta este pensamiento. Primero de Juan 2:7, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de ese mandamiento y ustedes también la viven. No hay mandamientos nuevos. Jesús no vino a entregar otra ley o otros mandamientos. Él vino a enseñarnos a guardar correctamente la ley de Dios. Él vino a renovar el pacto que se quebrantó por causa del pecado. Todo aquel que dice que sirve a Yeshua, que sigue a Yeshua, que es discípulo de Yeshua y que cree en Yeshua, debe de guardar los mandamientos de Dios. Lo que cambió fue el pacto, no la ley. La ley no cambia porque es inmutable, que permanece para siempre, como lo dice la Escritura en el Salmo 111, de los versículos 7 al 8, y también Isaías lo declara, que la palabra de Dios permanece para siempre, y Jesús lo confirmó también. Amén. 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 Los mandamientos siguen vigentes. Amén. Amén. Lo que ha cambiado son los rituales que se hacían en el templo, eso ya no se hace, porque el templo ya no existe, ¿no? Donde mataban carneros, palomas, etcétera, ¿no? Corderos, bueyes. Pero lo otro no ha cambiado. No mentir, no robar, esos mandamientos del Señor son eternos. Los rituales son lo que cambian. Amén. Adelante. Sigue, Isabel. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cualquier día puede ser día de reposo? Bienvenido a Hazak Be'ematz, esfuérzate y sé valiente. Para más videos sobre este tema te invito a ver la lista de reproducción llamada Shabbat, el pacto perpetuo, en el canal de YouTube de Hazak Be'ematz. En este video vamos a descubrir si todos los días tienen el mismo nivel de importancia. Vamos a ver lo que dice el Creador en la Escritura, Génesis 2:2-3. Y acabó Elohim el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En estos versículos vemos claramente el énfasis que se le hace al séptimo día,
el día que el Creador bendijo y santificó. 3 veces hace hincapié en el día séptimo. 3 veces menciona el séptimo día y esto lo hace especial y distinto. No fue así con los demás días. El que sea séptimo no es casualidad. El número 7 en el pensamiento hebreo es el número de la perfección y la plenitud. La palabra séptimo en hebreo es shvi, que viene de la raíz shavá, que quiere decir estar completo, estar lleno, estar satisfecho, tener lo suficiente. Esto nos enseña que el séptimo día fue el momento en el que el Creador se sintió satisfecho, completo con su creación. De la misma manera, cuando lleguemos al reino de Elohim, que se trata del milenio 7, el Shabbat milenial, el reposo del que hablamos en el video anterior, estaremos completos, se habrá completado la creación. Otro aspecto del día de reposo que lo hace especial y diferente a cualquier otro día es que el Creador le asignó un nombre. En la Biblia ningún otro día tiene nombre más que el séptimo día. El Creador le llamó Shabbat. El hecho de que hoy existan nombres para cada uno de los días de la semana no es algo que aparezca en la Biblia, sino que los días fueron nombrados por tradición desde la época del Imperio Romano en referencia a 7 dioses y 7 astros. Lunes es Selena, diosa de la luna. Martes, Ares, dios de la guerra y el planeta Marte. Mercurio, Hermes, dios de los comerciantes, mensajero de los dioses, y se asignó el nombre del planeta más cercano al Sol, Mercurio. Jueves viene de Júpiter, que a su vez viene de Zeus o Señor Padre, como se le llamaba a esta deidad. Viernes es Venus, Afrodita, diosa de la belleza y el amor. Sábado, aquí pasa algo especial. En Roma el nombre de este día era Dies Saturni, en referencia a Saturno, dios Cronos del tiempo. Por eso en inglés esta palabra es Saturday. Sin embargo, en español este nombre fue desplazado por sábado, cuyo origen es Shabbat. Shabbatón, palabra griega que viene del Shabbat hebreo. Y domingo, en el caso del domingo significa día del Señor, pero no significa el día del Señor que aparece en la Biblia, sino que viene del día del Señor Sol Invictus, deidad del Imperio Romano. Pues bien, en la actualidad los días tienen nombre por tradición romana, pero en la Biblia los días no tenían nombre, excepto el séptimo día, el Shabbat. Es el único día con un nombre establecido por la Escritura. Esto nos habla que el Shabbat tiene un grado de importancia diferente para el Creador. Así lo vemos en el mandamiento. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En hebreo, Zahor et Yom HaShabbat Lekadsho. El nombre que aparece en el original es Shabbat. Y la palabra en hebreo para santificar es Kadash, que significa apartar, distinguir, hacerlo distinto, hacerlo especial. Así que el Shabbat debe ser distinto a los demás, tratarlo de una forma especial. De hecho, en Éxodo 31:14 dice: así que guardarás el día de reposo, porque santo, apartado, es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué significa profanar? En hebreo, la palabra profanar es la palabra halal, que significa contaminar, perforar, romper, deshonrar, manchar, violar. Significa convertir algo que es especial en algo común y ordinario. Entonces, profanar el Shabbat es tratarlo como cualquier otro día, hacerlo común u ordinario, y de esta manera deshonrar el mandamiento del Eterno. Cuando un creyente dice que todos los días son días de reposo, quiere decir que no sabe lo que significa día de reposo. Decir que todos los días son Shabbat no es posible y no es verdad. La Biblia asigna el Shabbat en el séptimo día. En Shabbat no se debe realizar trabajo remunerado. El Shabbat no debe tratarse como cualquier otro día. En Shabbat es un día en el que se debe hacer el bien. La Biblia instruye congregarse en el día de Shabbat. En Shabbat no es dedicado a hacer nuestra voluntad, sino la del Creador. En Shabbat debemos decir las palabras del Eterno, no las nuestras. En Shabbat debemos dedicarnos al estudio de su palabra, justo como lo hacía Yeshua por costumbre, según Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
El día de reposo es un tiempo dedicado a Elohim, así que no es verdad que todos los días son días de reposo. Todos los días trabajamos, tenemos actividades, responsabilidades, esparcimiento, escuela, hacemos lo que nos gusta, nos enfocamos en nuestras cosas. No puedes estar concentrado en tu trabajo y decir que guardas Shabbat o que estás en reposo, porque la definición de Shabbat es cesar de trabajar. Tampoco dedicarle 2 horas para ir a la iglesia significa que estás guardando Shabbat. Somos creación, el Creador nos regaló la vida. De 7 días se trata de dedicarle uno de ellos al Creador. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Ahora, lo que sí es verdad es que hay que mantener... Amén. Fui mormón por más de... Un ratito. Nosotros, Shabbat no es sábado, ¿ah? No, pues no. No, porque, por ejemplo, Shabbat ha caído lunes esta semana. O sea, ayer, aparte de eso, los días judíos empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde del otro día, ¿no? A diferencia de los días que nosotros practicamos acá, es que empieza a las 12 de la noche, ¿no? ¿No? 00 horas, sí, ¿no? Ya, ese es calendario romano que estableció la Iglesia Católica como algo universal, pero no es bíblico. Lo bíblico es 6 de la tarde del día anterior a 6 de la tarde, ese es el día. Ahora, esta semana en Shabbat ha caído el día, ha empezado a las 6 de la tarde del día domingo y ha terminado a las 6 de la tarde del día lunes, ¿no? Supuestamente ese día no se tienen que hacer labores que produzcan dinero, ¿no? Claro. Eso dice. Entonces, nosotros como recién estamos empezando a guardar la Torah, vamos a tener que hacer un esfuerzo, pues, y ese día guardarlo. ¿O no, Rosita? Amén. Rosa. Quito, sí es verdad. Ayer, lunes, era Shabbat. Ayer era Shabbat. Ayer. Porque hasta sábado, las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Sí, porque sábado ese viene de día de Saturno, ¿no? En inglés dicen Saturday, ¿no? Día de Saturno. Y Saturno es un dios maligno. Los romanos adoraban a Saturno. Saturno, Satanás, no. Todos los días de la semana tienen nombre de dioses de ellos. Por ejemplo, Mercurio es un dios, miércoles, ¿no? Jueves es Júpiter, Júpiter es un dios, ¿no? Viernes es Venus, hay una diosa que se llama Venus, ¿no? Etcétera. Así es que esos son paganos, pues. Son paganos. La Iglesia Católica es bien pagana. Ya han visto cómo está describiendo ahí que en el altar entierran huesos de muerto, ¿no? Y encima de eso hacen las misas. ¿Por qué? ¿Has visto algún cura que va a hacer misa en alguna casa normal? No. No, ellos le llaman paraliturgia, ¿no? A eso le llaman ellos, pero la misa no la hacen más que en sus templos. Porque ese altar está consagrado al maligno, tiene huesos de muerto, han echado sangre de paloma, etcétera, etcétera. Así que absténganse de ir a misa, aunque sea de su abuelita, de su mamá, de su hijito, de su hijita, le han hecho misa, nada.
Nada, porque está siendo consagrado al enemigo. A veces por ignorancia uno lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho, ¿no? Bueno, nos arrepentimos de haberlo hecho, pero no teníamos conocimiento, ¿no? Igual también en Todos Santos hacen las mesas, ponen caramelos, galletas, toda clase de comida. ¿Eso a quién lo están haciendo? A un muerto, pues, ¿no? Y eso es invocar muertos, eso es pecado. Tener cuadros también en la casa de personas fallecidas. Muy bien. Meterle velas, hermano, eso es pecado, pecadazo. Eso es invocar nombres de muertos. Te va a contaminar. No lo hagas. No poner velas. No participes tampoco en eso. ¿No? Y hay hartas cositas que son costumbres católicas, porque las costumbres católicas son satánicas, pues. La procesión. ¿No está escrito en Jeremías capítulo 10 las procesiones? Son costumbres paganas. Peor todavía también. La transubstación, eso que hacen en la misa con la hostia, eso lo practicaban en Egipto. Todo está imitado. Está imitado ahí. ¿Por qué? Porque son rituales paganos. Todo. La Iglesia Católica es bien satánica. Si ustedes tomaban acá la Iglesia Católica, ahí a la entrada, acá en San Martín de Porres, había como un sol antes, que simboliza la hostia. Y ahí adentro estaba escrito IHS. Ahora le han jalado la I para que parezca J, ¿no? Pero la J no existía en los tiempos de Jesús. No se llamaba Jesús, se llamaba Jesús, ¿no? Por eso que en la cruz le pusieron arriba INRI, ¿no? Jesús Nazareno, Roy Judíos. Entonces, ¿qué significa, pues? Ahí decía Isis, Horus y Seb. ¿Por qué? Porque la hostia la inventaron los egipcios. ¿Y cuáles eran los dioses de Egipto? Isis, Horus y Seb. Cada vez que la gente va y come la hostia, está comiendo a los dioses de Egipto, son rituales paganos. Están viniendo al culto a los dioses de Egipto. Así que estamos avisados. Realmente cada día nos damos cuenta que la Iglesia Católica es asquerosa. Por eso hay tanto maricón, no curas. ¿No? Los sacerdotes que en ese tiempo hacían rituales eran eunucos, ¿no? En Egipto y en todas las religiones de Babilonia eran eunucos. ¿Y qué cosa es eunuco, hermano? Eran homosexuales, pues. ¿No es que les cortaban su pene? Sus testículos les cortaban, a eso le llamaban eunucos. Por eso eran homosexuales. Esos son los curas ahorita. Continúa, Isabelita, pone más videos tan interesantísimos. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Jamás duermas sin antes decir estas 5 cosas a Dios, y la última, con certeza, renovará tu fe. Pero antes, guarda este video, envíalo a quien amas, y deja tu amén en los comentarios. Primero, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. El Señor me guarda, y guarda a mi familia contra todo mal.
Segundo, te pido, Señor, que me protejas durante la noche, como dice el Salmo 4, 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tercero, te pido perdón por mis errores y pecados, como en el Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuarto, guíame en el camino correcto, y dame sabiduría, como se menciona en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Quinto, Señor, confío en tu protección y en tu seguridad, como dice el Salmo 91, 1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Si llegaste al final, comenta, sígueme y comparte con 3 personas. ¿Te puedo regalar? Sí, sí. Sí, Isabel. Sí, ahorita, bendiciones. Bueno, me escribes. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ok, está citando Hechos 15, el Concilio de Jerusalén. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si guardareis, bien haréis. Bien, no sé si te brincaste de un versículo a otro, Laura, o se desordenó la conversación, a veces así pasa, TikTok no los ordena, porque te brincaste del versículo 19 al versículo 29, probablemente se desordenaron los comentarios. Y bueno, finalizas diciendo, claro, en Cristo fue cumplida la ley. Ok, Laurita, primero debemos de comprender cuál era la problemática que estaba experimentando Pablo y los apóstoles en esa época. Una de las problemáticas la encontramos al principio de ese capítulo, donde nos dice, entonces, algunos que venían de Judea, es decir, algunos judíos, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. En primer lugar, la circuncisión nunca se dio para ser salvos. La circuncisión se dio como una señal visible del pacto que el Eterno hizo con Abraham y su descendencia, claro está. Ese es el primer punto, Laura. El segundo punto, ¿cuál es? Que dice que la circuncisión conforme al rito de Moisés. ¿Cuál es ese rito? Porque cuando el Eterno le dejó el pacto a Abraham, simplemente le dijo circuncida a tu pueblo. Nunca le dejó un rito. ¿Cuál es ese rito? Te lo voy a mostrar. Bien, este es el rito de Moisés. Es cortar el prepucio y en automático el rabino que se encarga de cortarlo succiona la sangre. Ahí está, succiona sangre. Ese es el rito de Moisés. ¿Y esto en dónde lo encontramos en la escritura? Por ningún lado. Esto fue agregado como mandamiento de hombre. De hecho, versículos más abajo y el libro de Tito también nos lo menciona. Tito 1:10. Porque hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es veraz, por lo cual, reprendiéndolos severamente, para que sean sanos en la fe y no presten atención, mucha atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. Y eso enseñaban los fariseos, fábulas judaicas y mandamientos de hombres. Hechos 15:5, pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandar a que guarden la ley de Moisés. Bien, aclarado ese punto, ahora sí podemos leer los versículos que nos citó Laura en su contexto. Recordemos que la salvación no la da una circuncisión y mucho menos la que trae un rito añadido por hombres. La salvación viene a través del Mesías y eso es lo que Pablo quería enseñarle a los nuevos creyentes, que no tenían que convertirse en prosélitos, sino más bien aceptar a Yeshua para poder ser injertados a Israel. Y ese es el yugo pesado, el cual nos cita el versículo 10 en Hechos 15, que no pudieron llevar ni nuestros padres ni nadie. El yugo pesado es mandamientos de hombres.
Bien, ahora sí leamos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Pero el versículo que siempre se les olvida leer es el 21. Y ahí lo dice todo. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿A qué se le conocía o a qué se le llamaba como Moisés? A la Torá. Cuando se menciona Moisés, quiere decir la Torá. Entonces nos está diciendo el versículo 21, porque la Torá, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué se está entendiendo aquí? Que todos los nuevos creyentes que vinieran a querer guardar los mandamientos, primero se les escribiera que se apartaran de estas 4 cosas y posteriormente fueran a las sinagogas a escudriñar a Moisés, donde es leído cada Shabbat. Eso es lo que está diciendo el libro de Hechos. Y ya por último, vamos a reflexionar si por lo menos de esas 4 cosas que se dejaron en el Concilio de Jerusalén, nosotros lo hacemos. Primeramente, dice que nos apartemos de las contaminaciones a los ídolos. Navidad dedicada a Tamuz, antes conocida como Saturnalia. Año Nuevo, dedicado al dios Jano. ¿O qué tal San Valentín? Un angelito muy bonito, Cupido, ¿verdad? Con su flechita, es Tamuz. ¿O eres de los que participa en los huevos de Pascua? Easter Egg, dedicada a la diosa Ishtar. O pones a lo mejor tu arbolito de Navidad. Eso es un árbol de los que Jeremías justamente condena, porque es un árbol dedicado a la diosa Ishtar. Aquí no importa si lo haces con esa intención o no. Recordemos que cuando Aarón edificó el becerro de oro, dijo, mañana será fiesta para Adonai. Ellos no estaban pensando en adorar al becerro de oro, ellos estaban pensando en adorar al Todopoderoso. Sin embargo, el Todopoderoso lo rechazó, porque él no pidió ser adorado así. Eso queda de reflexión. La siguiente dice que en palabra griego es porneia, que es como todo lo que es depravación. El Eterno ordena nada de depravación, ni siquiera en el matrimonio, porque hay mucha depravación que el enemigo ha metido a través de películas y que posteriormente quieren practicar en el matrimonio. Eso no está permitido. Bien, luego nos dice de ahogado. ¿Sabes lo que es ahogado, Laura? Me imagino que sí, puesto que siempre dicen que solamente tienen que guardar eso. Me imagino que saben que es ahogado. Bien, te lo voy a explicar. Ahogado quiere decir cuando a un animal no lo degollan. El animalito, el Eterno ordenó que tiene que ser degollado, desangrado completamente. Su sangre se tiene que vertir en tierra y se tiene que cubrir con tierra. Si no se hace eso, en la mayoría de los rastros les dan un balazo de goma y el animalito se muere, ahogado en sangre. ¿Investigas si la carne es ahogada en sangre? Bien, y posteriormente de sangre. No queda como mayor explicación. La carne tiene que estar bien cocida. En la actualidad se estima mucho a que la carne esté término medio, que esté roja. No es permitido comerla así. Tiene que estar bien cocida, nada de sangre. Y muchísimo menos pues los platillos que son hechos a base de sangre, ya sabemos cuáles son. Hígado no, nada de lo que son corazón, son órganos que tienen mucha sangre, entonces pues como tal tampoco es permitido. Y pues bueno, eso sería como a modo de reflexión. Si hacemos esas 4 primeras cosas, pues gloria a Adonai. Ahora vayamos de Shabbat en Shabbat a escuchar a Moisés para ver qué es lo que más quiere el Eterno de cada uno de nosotros. Bendiciones, Laurita. Hay cositas ahí, por ejemplo, el anticucho. Ay, es que me encanta, pero Sí, corazón. es corazón que se puede comer. El higadito frito. Chao, papá.